¿Alguien? Pero ¿De él nos vas a hablar? claro, Ro, yo me siento hot cuando me dices eso. ¿Qué vas a hacer conmigo florecer? Y bueno, hay que entender que la poesía, como decía Cerati, es la única verdad. Un día como hoy estamos celebrando el nacimiento del poeta chileno, español, podríamos decir también, y de alguna... A ver, chileno-español por adopción, ¿no? Y de muchas otras nacionalidades también porque se dedicó a la diplomacia. Un hombre que le gustaba mucho la política, pero que en definitiva él sabía que su gran talento estaba en la poesía, en el verso. Así como Borges sabía que estaba en la prosa, él sabía que estaba en el verso. Había nacido Pablo Neruda un día como hoy, que en realidad ese no era su nombre. ¿Saben cuál era el nombre? ¿O saben de dónde saca el nombre? Ahí lo estamos viendo. Ahí al chileno, po. Ahí está Pablo Neruda, mira, 1904, 1973, ahí se murió. Ahí le estamos haciendo un homenaje a nuestros hermanos chilenos. Ricardo Neftalí se llamaba. Ricardo Neftalí Reyes Basualdo. Basualdo porque no es Basualdo. Basualdo. ¿Por qué se cambia el nombre? Bueno, él nace, por supuesto, en Parral, en Chile. Chile es muy bonito, es un lugar con unos paisajes verdaderamente preciosos. Más allá de que muchos... digo, ¿no? Comúnmente, o en la jerga, se ríen y dicen, bueno, viven en un pasillo, tienen un país muy finito. Es un país precioso porque tiene todo. Tiene montaña y mar a la vista, todo juntito, ¿no? Tiene una Patagonia, la Patagonia chilena, la parte de la Patagonia chilena es muy, muy bonita. Valdivia, el sur de Chile es una belleza tremenda y el norte también. Entonces, es de unos paisajes muy, muy imponentes, muy mezclados, muy de cuentos. Bosques, lagunas, parrales. Bueno, él nació en Parral, se crió y estudió en Temuco, donde fue a hacer el colegio secundario. Y él le decían, bueno, a ver, ¿cómo te vas a llamar? Porque él no se podía llamar, como te decía, ¿no? Ricardo, Neftalí, porque su papá era albañil y su mamá era maestra. Ustedes saben que la sociedad chilena hasta el día de hoy, y sobre todo después del golpe de Estado de tantísimos años de Augusto Pinochet, fue una sociedad, además del sustrato que tiene, el sustrato mapuche, entre tantos otros, ¿no? Araucano también, es una sociedad bastante cerrada, podríamos decir, bastante ostrácica, muy lejos, por lo menos, de los albores europeos que nosotros solemos evocar a veces, ¿no? Al contrario, era una sociedad bastante conservadora, muy parecida a las sociedades norteamericanas, pero de hecho comparten mucho con ellos, pero más cerrados todavía, de alta sociedad, de baja sociedad y en el medio la nada, de alta sociedad, la margen y en el medio nada. Esto con mucho respeto a nuestros hermanos chilenos, que por supuesto así está armada, ¿no? La sociedad chilena, o por lo menos los estratos sociales. Pablo Neruda era hijo de obreros y por supuesto, en la época en la que nació, en 1904, ya en 1920, cuando empezaba a escribir, fue uno de los hombres que se dedicó al Partido Comunista y que se alió al Partido Comunista y fue uno de los más importantes exponentes en ese entonces. Al punto de estar inmiscuido en el mayor, te diría yo, comunismo estalinista, ¿no? Acusado también Neruda en su momento, por supuesto, de ser comunista, perseguido, y de alguna manera también fue uno de los que ayudó, según cuenta la leyenda, a que uno de los autores del asesinato de Trotsky pudiera viajar desde Francia, se exiliara desde Francia a Chile, gracias a su papel como embajador, tuvo muchísimos años. Pero escribió muchas cosas. Neruda es uno de los poetas que se inscribe dentro del modernismo y del vanguardismo. Y vos me dirás, ¿qué? Bueno, modernismo, como todo lo que conocemos como moderno, cuando ya se sale de lo clásico, cuando ya nos salimos del siglo XIX, del romanticismo, y entramos al siglo XX, donde hay un montón de corrientes artísticas, porque hay más corrientes artísticas en el siglo XX, con todo lo que pasó, con toda la revolución tecnológica, que en el resto de los siglos anteriores. Imagínate, vos andá pensando más o menos cuáles eran las corrientes de los otros siglos y cuántas pasaron acá, desde el idealismo, el cubismo, el surrealismo, el expresionismo, el impresionismo, el fauvismo. Te puedo decir un montón solamente en el siglo XX. De él, Gabriel García Márquez, para mí uno de los mejores escritores del boom latinoamericano y del mundo, dijo que era el mejor poeta y el más completo de todo el siglo XX. Después su poesía fue cambiando cuando se fue haciendo más hombre y más grande y fue cambiando su sufrimiento amoroso de los primeros años, incluso hasta erótico, como decía Roxana recién, el amor primero, a un amor más político, más adulto y a hablar de otras cosas, ¿no? De la tierra, del amor, de la patria. Tiene muchísimos escritos que son preciosos, desde Crepusculario hasta, bueno,
nada, 20 versos de amor y una canción desesperada, ¿no? Que ese fue su primer libro que llega realmente a la crítica internacional. Fue amigo de Federico García Lorca, conoció a Octavio Paz en México, lo salvó Pablo Picasso del exilio, era amigo de los cubistas y de hecho mucha de su poesía tuvo que ver con el cubismo, porque él leía mucho y estudiaba en francés, estudió pedagogía también, pero no tanto para los franceses, digamos, no tanto para ser maestro, sino tan solo para aprender francés. En Francia teníamos en esa época los poetas malditos, teníamos una barbarie de letra y de poesía preciosa de la que él se alimentaba muchísimo, pero además también, un hombre que se casó 3 veces, valga la redundancia, además también conoció a Gabriela Mistral. Usted me dirá, ¿quién es Gabriela Mistral? Che, en algunos lugares, bueno, Mendoza es muy conocida, hay hasta un teatro. Es una de las poetisas más importantes que tuvo Chile y que tuvo Latinoamérica. Esta mujer fue directora de una escuela normal de señoritas, de chicas en Chile, y ella es la que lo introduce en los primeros escritores o los escritores rusos más importantes. Por eso también él tiene una tendencia comunista importantísima, de alguna manera desdeñando, si se quiere, a los Estados Unidos y a la política norteamericana en ese entonces, con uno de los, en ese momento, presidentes, que era Videla en Chile, que de alguna manera también en su momento hizo lo que hizo don Carlos Saúl aquí, sí, que fue, no vamos a decir vender el país, pero prácticamente privatizar todo, vendió todo y se manifestó muy, muy complejo. Eso que estamos viendo en pantalla, que ese confieso que he vivido, es uno de los libros post-mortem de él, por supuesto, donde habla de todo lo que él vivió y de lo que no se arrepiente y de lo que volvería a hacer. Ese libro es muy interesante, María. Es precioso, tiene unas frases preciosas. Neruda, sobre todo, muchos lo catalogan como romántico. En realidad, no es romántico. Tiene una verba muy bestial, muy real, ¿no? Es una descripción de la tragedia tan profunda. No solo del erotismo, sino que también descriptivamente, como decís vos, Roxana, bien dicho, un hombre que vivió en muchos lados del mundo, conoció toda Europa del Este, sí, toda Europa del Este, desde Rusia hasta Birmania, donde fue, por supuesto, embajador, y después, bueno, España, donde tuvo que irse cuando estalla la guerra civil en 1936, se tiene que exiliar. Esos 20 poemas de amor y una canción desesperada tienen los versos más bonitos que uno se puede imaginar. Son sus versos de adolescente, del amor no correspondido, de un Pablo Neruda maltratado y dolido. Y después, uno de los hombres más queridos, incluso por sus propios enemigos. ¿Qué podemos decir de Pablo Neruda? Más allá de su verba, de su versa, de su boca. Bueno, que fue un hombre que escribió muchísimo, fue un hombre muy prolífico, fue un hombre que participó activamente en política y que recibió además el Premio Nobel de Literatura. Lo intentó varias veces, de varias maneras. Llega con su madurez, por supuesto, y habla también de su gran compromiso político. En aquel entonces, los poetas hablando o los artistas hablando de principios del siglo XX, tenían ideales políticos, era la época embarazada de utopías. Todavía no había llegado el siglo XXI. Y cuando se habla de la vanguardia, de lo vanguardista, es todo un giro estilístico muy importante, pero Pablo Neruda lo que tiene es que nunca perdió esa capacidad en el habla para impresionarnos a todos. Una riqueza en el lenguaje que verdaderamente lo convertía en exquisito. Y además hacía de todo el mundo. ¿Saben por qué le dieron el Premio Nobel de Literatura? ¿Qué es lo que dijeron? ¿Por qué? Lo que dijeron fue esa fuerza propia que tiene la poesía y que él pudo plasmar y cristalizar, que dio vida, que dio fe y que dio esperanza al continente latinoamericano. Es decir, que fue uno de los hombres que, después de haber leído a Tolstoy, después de haber leído a Dostoyevsky, después de haber leído a Chekhov, después de haber leído a tantísimos, por supuesto, argentinos con quienes tenía una relación epistolar muy importante, es decir, de cartas muy, muy importante, el tipo o el hombre finalmente hizo una campaña, estuvo 3 veces nominado, hizo una campaña para escribir diferentes poemas en diferentes matutinos, en diferentes diarios, y la nación Chile se sintió más chilena y más aún nacionalista que nunca. Entendemos que los chilenos son muy nacionalistas y Pablo Neruda los puso de alguna manera en el mundo. Él murió en Isla Negra
donde se exilió finalmente, donde terminó viviendo, tuvo mucho tiempo escondido, se fue al sur, a este lugar que es prácticamente volcánico, le dicen Isla Negra porque está lleno de piedra laja, donde hizo un museo donde coleccionaba caracolas y además coleccionaba proas de barco. Hoy es un museo, por supuesto, cuando sube Pinochet, este golpe de Estado subvencionado por los Estados Unidos, por supuesto que saca a Salvador Allende, que él además fue presidenciable. Deja que Salvador Allende llegue a la presidencia y él se corre del Partido Comunista a un Partido Comunista activista. Cuidado, no eran serenos, era activista Pablo Neruda. Lo cierto es que en aquel momento y en ese entonces se va para la Fuerza y la Unión de Chile. Cuando finalmente se da el golpe de Estado, él se siente muy mal, su salud se decae un montón y se va a vivir a Isla Negra. En 1973 muere en septiembre por un cáncer de próstata, aunque, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en 2015, 2016 se hace un revisionismo histórico porque se dicen que podrían haber participado terceros en la muerte de Pablo Neruda y esto significa que lo podrían haber envenenado. Hasta el día de hoy, si bien la Fundación Pablo Neruda lo desmiente categóricamente, hay gente que dice... No lo sabemos. La casa de Pablo Neruda, cuando finalmente sube el golpe o sube Pinochet al poder, fue totalmente saqueada, desbaratada, devastada, destruida. Pero hoy es un museo donde, por supuesto, el paisaje es tan abrumador que da inspiración a todo el continente latinoamericano y a que todo el mundo conociera esta parte más austral de la Argentina, por supuesto, y del continente también. Vamos a ver algunas de las plaquitas de lo que decía Pablo Neruda. Para que yo pedí versos, ¿no? Sí. No pedí solamente placas, porque para conocer un poco de la poesía y entender de qué se trata y entender las metáforas, ¿no? Y las figuras, porque no hay forma más verdadera de hablar que no sea a través de la poesía. No hay forma más íntima de que un ser humano se acerque al espíritu de otro ser humano si no es a través de la metáfora y de la poesía. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces, como las huellas de las gaviotas en las playas. Mirá la metáfora, ¿no? Maravilloso. Collar, cascabel ebrio, es decir, que tintinea como loco, para tus manos suaves como las uvas. Recordemos que hay un lugar que se llama Viña del Mar, en Chile, donde hay mucha, él nació en Parral, ¿no? Sí. Y donde se mezcla el mar con las montañas y con las parras, y es una belleza. Y las miro lejanas mis palabras, más que mías son tuyas, van trepando en mi viejo dolor como las yedras. Las yedras, todos saben, es enredadera, ¿no? A ver si tenemos otra. Y acá el canto a la patria, que es o el canto general, en realidad, que es lo que se dedica como canto a la patria y muchos lo conocen. Patria, naciste de los leñadores, de hijos sin bautizar, de carpinteros. Ahí hace, por supuesto, una evocación al cristianismo. Sí. De los que dieron como un ave extraña, a pesar de que él no era católico, olvídate. De los que dieron como un ave extraña, una gota de sangre voladora, y hoy nacerás de nuevo duramente desde donde el traidor y el carcelero te creen para siempre sumergida. Está hablando, por supuesto, de los regímenes del sistema. Qué maravilla, a los con que qué él no suspicacia creía. convoca, ¿no? a Jesús, ¿eh? Pero todo, claro. Claro. Jesús es el primer comunista. A pesar de que la mayoría de los comunistas no son cristianos, porque no creen en las instituciones, pero de cualquier manera, si tenemos que hablar... Ay, mira, hay más. Si de cualquier manera tenemos que hablar de sistema y de ideología, bueno, filosóficamente estamos hablando de eso. Hoy nacerás del pueblo como entonces. Hoy saldrás del carbón y del rocío. Recordemos que Chile también es una zona minera, carbonífera, muy importante. Y mirá cómo compara el carbón, algo tan sucio, con algo tan limpio y fresco como el rocío. Hoy llegarás a sacudir las puertas con manos maltratadas, con pedazos de alma sobreviviente, con racimos de miradas que no extinguió la muerte, con herramientas hurañas armadas bajo los harapos. ¡Qué preciosura! Realmente es vanguardista porque no utiliza las palabras cursis por ahí, ¿no? O delicadas, no. Utiliza las palabras más reales, más comunes. Este es un Pablo Neruda que puso, sí, sin duda alguna, a Latinoamérica en la voz del mundo.
Qué maravilloso, qué Ah, lindo es eso, una maravilla, ¿no? Una es una maravilla. maravilla, Y te emocionaste, toda la ¿no? Te tarde. dije que no te Sí, emociones y te y algo que emocionaste. mencionó Amalia, y cuando lo mencionó yo dije, ay, qué suerte que lo dice, porque no lo dice nadie, no lo dice ningún libro, es lo que pasaba con respecto a Trotsky. Y aquí Claro. escribe justamente un televidente que dice, muy bien explicado Amalia sobre la muerte de Trotsky. Gracias, amor. Yo cuando era joven milité en el trotskismo, y sé el tema, es de San Martín, dice, Dios las bendiga, son las flores más preciosas. Dios las Bueno, bendiga, ¿eh? Muchas gracias. Militó en el trotskismo y Dios las bendiga. Muchas gracias, qué buen mensaje. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué lo ayuda Neruda? Porque lo acusan, obviamente, desde el Partido Rojo de Rusia, que era del otro lado del estalinismo, era un muralista. ¿Entendés? Y con esa, lo mandan lo acribillan, o sea, dicen que él manda a acribillar a Trotsky en su casa, que probablemente sea en México, cierto. donde vivía En México, en la casa de Frida Kahlo. Exactamente, que probablemente sea cierto, y él lo ayuda y le da una salida y se lo trae. Digamos, eran muchachos activistas, estoy suavizando la cosa, pero todos se metían en lío, ¿no? Digamos, Qué lindo, todos qué hacían lindo. su cosa. Y